Mas yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Padre nuestro, mi Dios, que está en el cielo, buen día. Esta mañana estamos delante de usted y yo le quiero pedir que por favor, mi Dios, usted abra nuestro entendimiento, que podamos, como dice su palabra, ver las maravillas de su ley, Dios. Le quiero pedir que por favor, Señor, usted nos enseñe, usted nos hable y que podamos entender estas grandes cosas que usted tiene para nuestras vidas. Padre, queremos obedecerle, queremos acercarnos más a usted, queremos vivir más conforme a lo que dice su palabra, Señor. Y yo esta mañana le ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, háblenos, Señor. Se lo suplico, papito, háblenos y enséñenos. Le doy muchas gracias por ser tan bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así entonces: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Sale? La semana pasada estábamos hablando que para formar un matrimonio como tal, ¿qué se necesitaba? Ser un hombre y una mujer. Y después, ¿qué otra cosa se necesitaba? Unirse. Se necesitaba tener esa unión y ahí está. El matrimonio se ve formado, se ve efectuado. ¿Sale? De hecho, yo tengo unas hojitas que si quieren después también se las puedo pasar. Pero les voy a ir leyendo algo. Esto es algo que estuvimos checando con unos hermanos en la Roca Mérida, precisamente respecto a este tema. Y te voy a compartir un poquito. Dice así: vivimos en una época muy confusa en cuanto a estos temas. La mayoría dice que se debe creer lo que uno quiera o sienta respecto a la sexualidad, o que la moralidad es subjetiva y que la ley de Dios está pasada de moda. Por ejemplo, los LGBT, la sexualidad sin freno, pornografía y otros temas. Incluso en la psicología moderna, cuando de repente tienes problemas en tu matrimonio, ¿sabes a qué te mandan? A terapia de pareja. Y la terapia de pareja de repente te empieza a decir: no, pues es que tienen que experimentar cosas nuevas. ¿En serio? Y entre esas cosas nuevas que te mandan a experimentar, pues dicen: pues puede haber un tercero en su relación. No, eso no dice la Biblia. O por ejemplo te dicen: no, pues pueden despertar otra vez su chispa del amor con lo que le llamamos la pornografía. No, tampoco así va. Así no lo enseña la palabra de Dios. O sea, esto es algo que tenemos que tener claro. Dice, otros temas parecidos a estos se han vuelto algo tan cotidiano y estamos a punto de perder a la siguiente generación. ¿Se acuerdan lo que pasó en el libro de Jueces? A los que ya cruzaron panorama de la Biblia, ¿qué pasó en el libro de Jueces? Bueno, resulta que hubo un hombre que se llamó Josué. Este Josué sí anduvo conforme a lo que Dios dijo, pero cuando Josué murió y los que estaban con él murieron, ¿qué pasó con la siguiente generación? Se olvidó de Dios, vivió perdida y locamente. Hermanos, estamos a punto de que esto suceda, y te lo voy a decir así: en tu casa, con tu familia. Si esto es algo que no puedes explicarles, si no es algo que les puedes dejar claro, déjame decirte, la otra vez una persona que llegaba aquí en la iglesia dijo: ay, es que de repente dicen temas muy fuertes ahí en la iglesia y no creo que esto está bien que lo escuchen los jovencitos, los niños, ¿no? Amigos, ¿saben qué es lo que viene en el libro de preescolar? De preescolar. Dale una ojeada al libro de preescolar de la SEP y me dices qué viene. Una niña contando una historia que tiene mamá. ¿Crees que eso es normal? ¿Crees que eso está bien para que se le platique a un niño? Y avanza un poquito más y llegas más o menos al libro de tercer grado. ¿Y sabes qué viene en el tercer grado? Empezando a descubrir tu sexualidad. ¿Crees que eso es apropiado y correcto?
Y a lo mejor dices, ay hermano, ¿cómo estás diciendo esas cosas? Pues déjame decirte que tus hijos van todo el tiempo a la escuela y a lo mejor ni te habías puesto a pensar ni a platicar de esas cosas con tu hijo. ¿Y qué crees? El mundo ya se los está ganando. Al punto que al día de hoy incluso ya les han dicho, ustedes pueden practicar una sexualidad saludable. Está bien que se conozcan, eso te han dicho, eso les han platicado a tus hijos, y no, las cosas no son así. Y es mejor que el día de hoy podamos ver realmente qué es lo que habla y lo que dice la Biblia respecto a temas como este. Vamos a darle una vueltecita. Ay, pues se me volteó bien. El primer punto que vamos a hablar es la palabra fornicación. ¿Sale? Esta palabra fornicación, de hecho, traía una presentación, pero no sé si puede prenderla, a ver si la puedes prender, ¿no? Te la mando. Vete de volada en la Biblia, en Génesis 38:24. Génesis 38:24. ¿Sale? ¿Ya lo tienes? Génesis 38:24. Vamos a encontrar esta palabra de fornicación y déjame explicarte para que puedas tener un contexto un poquito más amplio. La Biblia está escrita, tiene 3 idiomas la Biblia. Tiene hebreo, arameo y tiene griego. ¿Sale? Entonces, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo. O sea, una sección está escrita en arameo, pero la gran mayoría está escrita en hebreo. Y el Nuevo Testamento, al ser el lenguaje popular, el griego, que era en tiempos de Cristo, pues el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, nos vamos a Génesis, capítulo 38, versículo 24. Son unas palabras que ahorita nos vamos a ir de volada para poder entender qué es lo que está diciendo, ¿sale? Génesis 38:24. No voy a contarle la historia, si quieres en tu casa puedes leer qué pasó en esta historia. Pues resulta que de repente el suegro se mete con la nuera en esta historia, la vas a leer. No la voy a contar ahorita, en tu casa la puedes ver con detenimiento. Pero dice el 24, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Esta palabra que estamos viendo, ¿qué dice? ¿Qué ha hecho esta mujer? Fornicado. Ok, esa es la primera palabra que vamos a tratar de ir entendiendo el día de hoy. ¿Qué es esto de la palabra fornicación? Mal dicho y mal enseñado, y no es correcto, que dicen que la fornicación es tener relaciones antes del matrimonio. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos qué es lo que formaba o consumaba un matrimonio. El acto sexual. Entonces, cuando una persona tiene intimidad, un hombre y una mujer se unen, lo que acaban de formar, según la palabra de Dios, acaban de formar una sola carne o un matrimonio. ¿Sale? Ahora, entonces, ¿qué es esto de fornicación? Bueno, en este contexto lo que estamos leyendo es que esta mujer se había disfrazado, Judá no sabía que era su nuera, y entonces él pensó que era una prostituta. Y entonces va, se acuesta con ella, y la palabra que están usando aquí dice en el versículo 24, sucedió que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que esta nuera de Judá estaba esperando que su hijo creciera para que se lo pudieran dar, para que pudiera casarse con ella, pero pues no se lo dieron. Y entonces ella tomó o fingió ser una prostituta
y se mete con Judá y queda embarazada de Judá. El acto de meterse con Judá, según la Biblia lo llamó, ¿cómo lo llamó? Fornicación. ¿Sale? Ahora, Judá estaba casado, sí, si te das cuenta, pues por eso es que tenía sus hijos. Tenía sus hijos. Y algunos pueden decir, es que hermano, eso se llama adulterio. Por eso te estoy diciendo, el día de hoy vamos a ver que la Biblia nos enseña. O sea, acércate a la palabra de Dios, y lo veamos en la clase del 7 de la mañana, acércate a la palabra de Dios con una mente abierta diciéndole, Dios, enséñame. O sea, si traigo ideas preconcebidas, necesito que tú me hables. ¿Sale? Otro versículo, vámonos a volada, rapidísimo, Levítico. Bueno, la palabra que vas a encontrar aquí, por si quieres anotar y después lo puedes investigar, vas a encontrar que esa palabra se llama sana. Fornicar se llama sana en hebreo, ¿sale? Para los que quieran estudiar hebreo, ¿sale? Pero vámonos a Levítico capítulo 19, versículo 29, otra palabra interesante que es la misma. Levítico 19, 29. ¿Ya estamos? Me voy a ir leyendo para que podamos ahorita explicarlo. 19, 29. Dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dios le está dando la ley al pueblo de Israel, cómo tenían que vivir. Y en esta ley que Dios les está dando, Dios dijo que no se podían casar los del pueblo de Israel con otras naciones. También ese versículo aplicaba el de no unirse en yugo desigual. O sea, y ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de eso? 19:29. Entonces dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que se prostituya la tierra y se llene de maldad. La palabra que tenemos aquí es esa misma palabra, la palabra saná. Y vas a encontrar más palabras como estas de la palabra fornicar en el Antiguo Testamento. Pero ahora vámonos de volada al Nuevo Testamento, ¿sale? Nuevo Testamento, váyanse por favor a Mateo 5:32. Y ahorita nos vamos a amarrar, vamos a ir amarrando las palabras. Mateo 5, híjole, está bien pesado. Quiero leer 5:32 de Mateo. Ok, lo vuelvo a leer. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, ¿qué era repudiar a su mujer? Estás casado y de repente dices, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Y incluso vas a leer a Vivita que dice en el 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Por qué? ¿Por qué repudiaban a su mujer? Déjame decirte, era tan real, pero simple y sencillamente. Porque de repente ya no quería estar con su esposa. Un hombre decía, ¿sabes qué? Se acabó, ya no quiero más estar contigo. Y le podía dar una carta de divorcio y efectivamente se acababa. Pero Jesús les está diciendo a los discípulos, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa ¿de qué? De fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Otra vez, ¿qué palabra encontramos aquí? Fornicación. Ok, pero ¿qué significa fornicación? Bueno, nos vamos en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento esta palabra en griego se lee porneía. Así se menciona, la palabra en el Nuevo Testamento es porneía. ¿Y qué tiene que ver la palabra porneía o qué es? Bueno, la definición es prostitución, inclusivemente adulterio e incesto, figuradamente idolatría. Y déjame decirte, porneía es, por decirlo, vamos a llamarlo así, la palabra grande o la palabra que encierra todos los pecados sexuales. Porneía, la que estamos leyendo aquí en Mateo, que dice,
Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer a no ser por causa de fornicación, ahí está esta palabra, hace que ella adultere. Ok, hermano, entonces, ¿qué entra en la palabra fornicación? Homosexualidad, lesbianismo, pornografía, adulterio, ¿qué otra? Lascivia, ¿qué otra? Orgías, ¿qué otra cosa entra ahí? Pederastía, exactamente. La masturbación, exactamente. Todo esto que estamos hablando en esta palabra, hermanos, esto está bien pesado. O sea, porque Jesús les está diciendo acá a los que están escuchando, yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de entrada, aquí estamos entendiendo que la palabra fornicación no hace referencia a relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque se supone que ya tiene a su mujer, ¿sí o no? Leyendo el versículo, ¿esta persona tiene a su mujer, sí o no? Sí. Leyendo el versículo, tiene a su mujer, y por eso está diciendo, a no ser por causa de fornicación. Hermanos, ahora hay que estar bien pesado. Literalmente, la palabra fornicación, si quieres encerrarlo, es cualquier pecado derivado o en el ámbito sexual. Cualquiera. ¿Está como eso? Entonces, fornicación no era estar con una mujer antes de casarte, no. Eso es cuando andas con una mujer y te metes antes de casarte, te casaste. Punto, grábatelo eso en tu mente. O sea, eso, ¿y dónde lo encontramos? ¿O por qué decimos eso? Porque les voy a decir una cosa, incluso por ejemplo Belén comentó la semana pasada, pues, lo menciono, ¿no? A Belén le dijeron, hermana, usted, si se casa con una persona, sus hijos van a ser malditos porque va a estar en fornicación por la cuestión de que su marido ya se fue con otra mujer. Hermanos, les voy a decir una cosa. Jesús, cuando habló con los fariseos y con el pueblo, les dijo al pueblo, tomen lo bueno y desechen lo malo. Y hablando con los fariseos les dice, ustedes ponen cargas demasiado pesadas que no pueden ni siquiera llevar. Por eso es necesario ir a la palabra de Dios, Belén. ¿Y qué es lo que dice entonces la palabra de Dios? La palabra de Dios está diciendo, te voy a usar tu caso, ¿sí? Si tu marido se fue y se metió con otra mujer, Belén, según la palabra de Dios dice, tú quedas libre. Así lo dice la palabra de Dios. Hermano, pero entonces, y otra vez hago énfasis porque bórratele de tu cabeza, bórratelo. La palabra que usó Jesús es, si esa persona fornica, ¿sí lo entendiste? Belén queda libre. Entonces pregunta, ¿la persona fornicó? Sí, fornicó. ¿Está libre Belén? Sí, está libre. Oiga, hermano, y onda, les voy a pedir una cosa, de verdad, por favor. Si tienen dudas, de repente, anótenlas y ahorita las checamos al final. Porque es necesario que podamos entender este tema, porque si no, muchas veces vamos a malenseñar a nuestros hijos. Tristemente, voy a explicarles un poquito de por qué la urgencia de abordar este tema. Se ha mal enseñado, diciendo que cuando unos jovencitos tienen relaciones sexuales, ¿sabes cómo lo dicen? Es que ya pecaron. ¿Y sabes qué hacen muchas veces en muchos lugares? Separan a esos jovencitos. Y dicen, no, pues ahora ya te tienes que separar de él, y pues ya no se van a ver, y así lo hacen. ¿Sabes qué acaban de hacer? El peor desastre para la vida de esos jovencitos. Si esos jovencitos decidieron unirse, ya son una sola carne. ¿Para qué Chihuahua como humanos vamos a estar rompiendo eso? Les hablaba la semana pasada que si no te has subido en el camión y has visto a las personas, ¿cómo están? Las ves tristes, las ves como que su vista viajada, como que realmente no están en donde tienen que estar. ¿Y sabes por qué? Porque aquí adentro, hermanos, su alma está completamente destrozada.
Aquí en Cancún la sexualidad se lleva tan ligera, tan libertina, que de repente ya anda con uno y anda con otro, y pues era mi amigo, y pues él somos amigos y nos la compartimos incluso. Pues es un desastre, es un desastre. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Pon atención, dice la Biblia que cuando el hombre y la mujer se unen, ¿qué pasa? Se vuelven una sola carne, entonces ya se unieron. Y de repente se separan. ¿Crees que no va a haber secuelas? Acá tenemos a la doctora, ya me mandó a sentar a la doctora. Tenemos a la doctora y dice la doctora, si está roto su pie, tiene que sentarse. ¿Por qué? Porque se empieza a formar la unión y si lo apoya y ¡pum!, lo puede romper. Ese es un triste hueso. Ahora, oye, te metes con un hombre, te metes con una mujer, se unen, son una sola carne y de repente dicen, ya no funcionamos. ¿Sabes qué acabas de romper? El alma de la persona. Y por eso una persona, ahorita vamos a ir más adelante, que incurre en estar pecando en eso, dice una palabra de Dios, peca contra su propio cuerpo. Los demás pecados, dice, están afuera del cuerpo, pero en estás incluso pecando en contra de tu propio cuerpo. Ahora de repente a lo mejor estás pensando, ay hermano, no manches, yo ya me metí con una y con otra y con otra y con otra y con otra, y hermano, entonces, ¿cuál es mi mujer? Pues ese es el problema. Mujeres, sí es exactamente lo mismo. Ya me metí con uno, y ¿qué onda? ¿Cuál es mi hombre? ¿Qué hago? Hermanos, el desastre que tenemos el día de hoy precisamente es por falta de conocimiento. Porque si desde el principio hubieras entendido que la palabra de Dios te está diciendo que con el que te unes ya eres una sola carne, no vas a andar buscándote meterte en otra cochinada y otra cochinada y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Porque el único que se ha perjudicado y la única que ha salido perjudicado, ¿sabes quién eres? Tú, yo, cada uno de nosotros. Entonces, voy a cerrar ahorita y vamos a ir amarrando, pero cerramos la palabra fornicación. ¿Entendimos qué significa la palabra fornicación? ¿Qué es? Todo pecado magnífico. Pecado, cualquier pecado que deriva del ámbito sexual. ¿Y cómo se llama cuando tienen relaciones los jóvenes? Se hicieron una sola carne, punto, matrimonio, se hicieron una... Oiga hermano, ¿y por qué entonces? ¿Por qué entonces en la iglesia nos han dicho que si no nos casamos, nuestros hijos son hijos de fornicación? Hermano, te voy a decir una verdad. ¿Me puedes enseñar un versículo que diga eso? No hay versículo que diga eso. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos de Isaac y de Rebeca? Isaac y Rebeca, ni siquiera Isaac conocía quién iba a ser su mujer. Fue el esclavo que la trajo a él y cuando se la trajo, la vio y dijo, pues esta va a ser su mujer. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? ¿Quién casó a Isaac y a Rebeca? ¿Quién lo casó? No hubo quien los casara. Entonces, ¿qué fue lo que consumó o dijo que ya estaba hecho su matrimonio? La intimidad que tuvieron. Hermanos, entonces yo aquí, por favor, yo les quiero pedir algo. Si de repente tú has escuchado algo opuesto a lo que estamos diciendo, primero, quiero invitarte a informar. Y si de repente quisieras decir, oye hermano, yo quisiera platicar más respecto a este tema, con mucho gusto lo podemos abordar y ver más versículos, que ahorita vamos a entrar en un poquito más. Pero la siguiente palabra que vamos a ver se llama adulterio. Adulterio, entonces, hermanos, es una palabra que entra en la palabra fornicación. Es como, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para ver si se te hace más fácil. La palabra pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado pues es algo que está mal, es algo que no es correcto delante de Dios.
Bueno, ese es el globo, o esa es la grande palabra. Pero en pecado puede estar mentira, en pecado puede estar robo, en pecado puede estar hechicería, en pecado puede estar la fornicación, puede estar el adulterio, pero esa es la palabra que lo engloba, ¿sale? Ahora, la palabra adulterio, hermanos, acá dijo, esta entra en la palabra fornicación. Y vamos a ver primero en el Antiguo Testamento. Esa está fácil y creo que se la saben todos. Éxodo 20:14. Y está facilito. A ver, que lo diga de memoria se ganan 10 baros. En la tirita. El jocho, ahí está, yo lo invito. No adulterarás, ahí está. Sofi, Canis y Rosy, su jocho se lo ganaron, ¿no? ¿Sale? No cometerás adulterio. Fácil y sencillo, así. Esa es la palabra que usó Dios. Dios dándole sus mandamientos. Hermanos, acá hay algo que necesitamos entender también. Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Hermanos, ¿se acuerdan que un día hablamos de la ley de Dios? Y que hablamos de la ley moral, la ceremonial y la ritual. ¿Sí? ¿Cuál era la ley moral de Dios? No solo los mandamientos, es lo que necesitas grabar. ¿Por qué? Porque eso nos han enseñado. La ley moral son los 10 mandamientos de Dios. No es cierto. La ley moral de Dios incluso decía, delante de las canas te levantarás. La ley moral de Dios decía, hijos, honren a sus padres. La ley moral de Dios decía, si tú encuentras un animal perdido de tu vecino, devuélveselo. Eso es la ley moral de Dios. El cómo tiene que vivir o desarrollarse el hombre con su prójimo. ¿Sale? ¿Por qué te estoy haciendo este énfasis? Porque precisamente cuando fuimos a compartir esto con los hermanos en Mérida, hay gente que decía que la ley moral de Dios son única y exclusivamente los 10 mandamientos. Mentira. No es cierto. ¿Qué tiene que ver la moral? La moral tiene que ver en el trato con tu prójimo. Y en la Biblia vas a encontrar precisamente Levítico y Números que te hablan un montón de leyes morales, leyes civiles, de cómo vivir con el pueblo. Y el día de hoy vamos a abordar unas leyes, o sea, porque al final, déjame decirte, y lo platicamos esa vez, la ley ceremonial de ofrecer animales, de hacer sacrificios, ¿ya lo cumplió Cristo, sí o no? ¿Tienes tú que seguir ofreciendo sacrificios? La ley ritual, donde una mujer, por ejemplo, que estaba en sus días de cada mes, no podía acercarse al templo, ¿se acuerdan? ¿Ya lo cumplió Cristo? Ya. Pero nos dejó la ley moral vigente. ¿Y cuál es esa ley moral? Dijo, él la resumió así: vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Así lo resumió. Pero ¿quieres saber cómo amar al prójimo? Échate la vida. Ahí están las instrucciones de cómo amar al prójimo. Ahí están las instrucciones de cómo ser un buen ciudadano. Bueno, si yo allá, la palabra adulterio que encontramos en Éxodo 20:14, la palabra en griego es naf, así, naf. ¿Y qué significa? Cometer adulterio. Bueno, sí, pero ¿qué significa? Figurativamente, apostatar. Eso está bien interesante. Exactamente, tiene que ver con una infidelidad. Por ejemplo, hay alguien que es de un partido político. Entonces tenemos a este que ya es candidato de cierto partido. Pero de repente, híjole, ya lo vimos que se pasó a otro partido político. ¿Sabes qué es lo que hizo? Apostató de su primer partido. ¿Qué significa? Que ya tenía una relación. Y lo que hizo fue romper esa relación. Entonces, ¿qué entendemos de esta palabra adulterio en el Antiguo Testamento? Ya tiene una relación, ya tiene a su esposa, ¿y qué pasó? Le fue infiel. Como romper un lazo de confianza. Exactamente, le fue infiel. Ahora, vámonos en el Nuevo Testamento, esta palabra de adulterar, vámonos a Mateo 5:32, es el mismo versículo que teníamos. El mismo versículo de Mateo, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Mateo 5:32?
Dice, yo les digo, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. O sea, si un día de repente me levanto y le dije, Yuli, ¿ya está preparado el desayuno? No, no está preparado. Pues ya lárgate, no quiero nada contigo. Y yo voy y me consigo otra mujer, yo estoy adulterando. Y por ese motivo estoy haciendo que ella cometa adulterio si se junta con otra persona. Ahí va, ¿sale? ¿Qué pasa entonces, hermano? O sea, ¿cómo funciona? Pues el punto aquí está. Dios, Cristo lo está especificando. La única, y vamos a llamarla así, porque la palabra no es permiso, aunque sí cae en la palabra permiso. La única condicional donde es permisivo separarse de su pareja es por causa de cualquier pecado derivado de la sexualidad. Pero si no es eso, y solamente se separaron porque no tapó la pasta de dientes, se separaron porque, ay, es que no tenemos como que las mismas metas. Se separaron porque, ay, es que él simplemente, por ejemplo, llega y le gusta ver la tele y no ve que queremos salir al parque. Ni modo. Pues es tu coca, mi amigo, mi amiga, te la tomas. Hubieras pensado antes de unirte, de tener ese vínculo, si querías estar con él. Hermanos, les digo una cosa, jóvenes, pongan atención. Por eso les decimos a los jóvenes, por favor, salgan en grupo. Si ya van Emanuelín, Vicky, Sofi, Laila, Michelle por allá, Nicole, ya se escondió Dayana también Dayana, todos ya van para la edad en que de repente van a empezar a pensar en que, ay, es que me gusta. Es normal, porque Dios así nos creó. Y dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios lo dejó claro. Si ustedes no salen en grupo, si ustedes no andan juntos, van a ser más propensos a pecar. Porque de repente, sentados en el camión hoy, ay, me rozó su mano. Ay, no sé qué me están diciendo. Ay, míralo ahora, ya hasta se le pone el cuero así como de gallina. ¿Y qué crees? Como están solos, una cosa lleva a otra cosa. Y a lo mejor solamente se estaban conociendo. Y ahora ya son una sola carne. Y ahora ya son un matrimonio. Hermanos, tienen que tener un montón de cuidado con esto. En Mateo 5:32 está diciendo la palabra que vimos: el que deja a su mujer o a su marido, a no ser por causa de fornicación, hace que ella rompa su vínculo, apostate de su matrimonio. Pero otra palabra que vamos a encontrar está en Juan. Vete en Juan. En Juan capítulo 8. ¿Sale? ¿Ya tienes Juan capítulo 8? Versículo 4. ¿Quién lo lee? Lo leo. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Cómo la descubrieron? ¿Qué fue lo que pasó? Esta mujer tenía a su pareja, tenía a su hombre, y dice: a esta mujer la descubrimos en el mismo acto de la infidelidad. Ahora, hermanos, ahí les va otra palabra muy interesante que vamos a encontrar en Gálatas 5:19 y en la misma. Gálatas 5:19.
Para los que de repente quieran buscar al ratito estos versículos en una Biblia paralela, les voy a explicar. Acá vas a encontrar que traigo una Biblia paralela. ¿Qué es esto de una Biblia paralela? El versículo viene escrito en el original, ya sea hebreo, arameo o griego, y abajo viene la traducción literal, palabra por palabra. ¿Sale? Si quieres usar esta página, usar esta Biblia, anótala ahí para que lo cheques al rato. Se llama... se llama... Un momento, la página se llama cada kilo, logos, K-logos. Ahí le pones K-logos y ahí te va a aparecer la página donde puedes ver toda la Biblia interlineal. Y esto es para que al ratito, si tienes curiosidad, seas como los de Berea, te pongas a escudriñar y aprender un poquito más. Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahora esto está muy interesante, porque pudiera decir uno: hermano, ¿cuál es la palabra que ocupa aquí en la Biblia, en el griego, en el original, para diferenciar adulterio y fornicación? ¿Qué cree mi hermano? No hay, es la misma palabra. Si usted lo busca en el griego, ¿cómo se lee? Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son porneía. ¿Qué es porneía? Fornicación. Todo lo que engloba. Inmundicia y lascivia. No hace la diferencia entre adulterio y fornicación. No hay. Ahora, hermano, ¿y qué onda con la lascivia? Porque ya leímos allá abajito. Ahí decía lascivia, ¿sí o no? Bueno, ahí deja. En el Antiguo Testamento, como tal, esta palabra de lascivia no aparece. Esa palabra en el Antiguo Testamento no hay. Pero en el Nuevo Testamento sí. Y les voy a dar la cita. Yo se las voy a leer, pero si ustedes las quieren anotar, anótenlas allá. Son Marcos 7:22. Marcos 7:22. Romanos 1:27. Romanos 1:27. Romanos 13:13. Segunda de Corintios 12:21. Romanos 12:21. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. A ver, ahorita la repito para que lo veamos. La repito desde el principio. Marcos 7:22. Romanos 1:27. Romanos 13:13. Segunda de Corintios 12:21. Gálatas 5:19. Efesios 4:19. Y Primera de Pedro 4:3. ¿Sale? Primera de Pedro 4:3.
¿Sale? Les digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué crees? En la Biblia solamente aparecen estos 7 versículos respecto a esta palabra. No hay más. La palabra lascivia. ¿Y qué tiene que ver o qué es esto de la... Les voy a leer los versículos, yo ya los tengo anotados, pero ustedes les di para que si los quieren buscar. Por ejemplo, Marcos 7:22 dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño y la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Eso dice Marcos 7:22. Y de igual modo también el hombre, dejando el uso natural de la mujer, se encendió en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Romanos 1:27. Romanos 13:13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Segunda de Corintios 12:21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Es por una situación que se estaba viviendo en Corinto. Gálatas 5:19, lo acabamos de leer: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. En Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con habilidades toda clase de impurezas. Y primera de Pedro 4:13 es el último: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora, hermano, ¿y qué significa entonces la palabra lascivia? Es el impulso o el deseo sexual exagerado. Es como más que la lujuria. Exactamente. Esto es pan de la mano, pues. Pero esto está muy interesante porque hoy día los psicólogos, cuando ya entran en el área de la psiquiatría, los califican como hipersexuales. La hipersexualidad. No, hermano. Así se llama. Ahora, hermano, y es que, pues, por ejemplo, alguno puede decir: es que yo estoy con mi esposa y yo quiero estar con mi esposa. Es correcto, con tu esposa todas las veces que quieras, es tu esposa. Disfruta. Con tu hombre es exactamente lo mismo. Eso está mal, ese deseo que tengas cuando ya empieza a ser fuera de tu matrimonio. Pero dentro de tu matrimonio, hermano, ¿qué está permitido? ¿Qué no está permitido? Tú y tu esposita hagan, tú y ella, lo que bien les parece, no trayendo a terceros y no teniendo porneía, o sea, porno. Pero es que, hermano, y a lo mejor ya te empiezas a viajar, dale, platícalo con tu esposita. Es triste porque incluso les puede dar algo bien grande, hermanos, que a lo mejor hasta se van a cimar. ¿Quién creó el sexo? ¿Quién lo creó? ¿O el diablo? A ver, piénsale, ¿quién lo creó? Dios, porque Dios le dijo al hombre que se reprodujera con su mujer, ¿sí o no? Hermanos, hay casos tan extremos donde se ha enseñado que no puedes tener relaciones con tu mujer al no ser sino sola y exclusivamente para reproducirte. ¿Quién dijo eso? No es cierto, no es verdad. ¿Y sabes qué es lo que llega a pasar en los matrimonios? Y estoy hablando de los matrimonios de iglesia. Como no tienen el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, de repente digo: pues es que mi esposa no más nada, mi esposo no afloja. ¿Y qué crees? Empiezan a buscar pan en la calle cuando tienen la panadería en casa. Hermanos, esto no debe de ser así. En serio, no debe de ser así. Y entonces, con mi esposita, ¿qué hago? Aquí que no estén con ella, conózcanse. Una ocasión me tocó platicar con un matrimonio que empezaba su matrimonio y decía el muchacho: es que, hermano, mi esposa, pues
híjole, que hasta le da vergüenza de repente quitarse su ropa cuando estoy ahí con ella. Hermano, pues acaban de unir el matrimonio. Es normal que a uno le dé vergüenza, pero van a ir desarrollando, creciendo más su matrimonio, al punto que van a estar plenos y felices, porque de hecho así Dios creó al humano, para que disfrutaran. Mira, te voy a decir una cosa, ¿quién puso en la lengua las papilas gustativas que cuando pruebas una fresa dices, qué rica? ¿Quién la puso? ¿Quién puso en tu lengua esas papilas para que cuando pruebas un chocolate, riquísimo? ¿Quién puso en tu cuerpo las terminales nerviosas para que cuando estés con tu pareja te sientas bien? ¿Quién lo puso? Dios. ¿Qué es el problema, hermanos? El problema es hacerlo, dice la palabra de Dios, y aquí sí aplica Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Jóvenes, amigos que están escuchando esto, a lo mejor dicen, ay hermano, ¿por qué estás diciendo eso? Tranquilos, todo tiene su tiempo. Va a llegar el tiempo donde a lo mejor voy a ver a Laila que se case y le voy a decir, cuidado porque no atiendas a tu marido. Sí, pues, porque es parte de así funciona la vida. No tengo hijo porque también le diría lo mismo. Pero hermanos, todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, debajo del sol. Ahorita están en tiempo de crecer, pero hay otros que ya están aquí en matrimonio, pues es tiempo de disfrutar su matrimonio. Ahora, vámonos de volada para poder ir cerrando un poquito más esto. Les voy a leer tantito lo que tenemos escrito, y si tienes dudas lo preguntas. Voy a agarrar un poquito de la semana pasada para que lo amarremos, ¿sale? El matrimonio, según la Biblia, ¿qué es el matrimonio? Como tal, en la Biblia solo encontramos 3 veces, oye, esto está muy interesante. La palabra matrimonio solo la vas a encontrar 3 veces en la Biblia. Acá, mijo. O sea, uno pudiera pensar que esta palabra, pues abunda en la Biblia, ¿no? Pero no, la palabra matrimonio la encuentras 3 veces. ¿Dónde está? La primera está en Josué 23:12, la segunda en 1 de Corintios 7:10 y la tercera en Hebreos 13:4. Te lo vuelvo a repetir. Josué 23:12, Primera de Corintios 7:10 y Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. ¿Qué dice la Biblia entonces respecto a esto del matrimonio? Voy a empezar. Josué 23:12. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones, es Dios hablándole al pueblo de Israel, que han quedado con vosotros, y si concertaseis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, entonces les iban a venir un montón de broncas. Pero ahí encuentras esa palabra. ¿Cómo iban a formarse un matrimonio? Pues simplemente si se metía con una mujer de otro pueblo, o si se metían con hombres de otro pueblo. Primera de Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio. Hermano, entonces, ¿qué es? Aquí sí está hablando del registro civil. ¿Qué era el matrimonio, hermanos? La unión que había. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Estas son las únicas 3 palabras o 3 veces que vas a encontrar en la Biblia como tal la palabra matrimonio. Oye, hermano, ¿y entonces cómo es lo que encontramos de cuando se unían? Bueno, lo que vas a encontrar en la Biblia, ¿qué referencia tienes? Bueno, lo que vas a encontrar es la palabra boda. Y como tal, boda, y eso está muy interesante porque vamos a entrar en algo muy interesante. ¿Se acuerdan que hablamos de la ley moral? Sale, ahorita vamos a ver.
Si buscas la palabra boda en la Biblia, es interesante que en el Antiguo Testamento no hay ninguna vez que se emplea el término boda. En el Antiguo Testamento no vas a encontrar, si tú lo buscas, no hay. Esto lo encontramos solamente en el Nuevo Testamento. Y las veces que se mencionan en el Nuevo Testamento son 18 veces. Y la gran mayoría que se menciona en el Nuevo Testamento, ¿sabes de qué boda está hablando? De la boda del Cordero. La boda donde se va a unir la iglesia con Cristo allá en el cielo. Ahí la gran mayoría de veces vas a encontrar esto. Sí vas a encontrar, por ejemplo, lo de las bodas de Caná. Ese viene en el Nuevo Testamento. Y es muy interesante porque si te pones a pensar, ¿sabes dónde Cristo hizo su primer milagro? ¿Y por qué en una boda? Su primer milagro lo podía haber hecho con unos niños, ¿sí o no? ¿Sí? Su primer milagro lo podía haber hecho calmando la tempestad, alimentando a las multitudes, pero ¿sabes dónde fue su primer milagro? ¿Por qué? Piensa, ¿por qué se habrá sido en una boda? ¿Será que para Dios son importantes las bodas? ¿Será que para Dios es importante el matrimonio? Tanto así que Él estuvo dispuesto a ir a una boda y a solucionar el problema de que no había vino. Sí, hermano, para Dios es muy importante y por eso dice la palabra de Dios, honroso sea en ustedes, en nosotros, el matrimonio. Ahora, la palabra que vas a encontrar en el Nuevo Testamento como boda se llama gamos. Esa es la palabra en griego. Y vimos que esto significa boda. Ahora, ahí le vamos un poquito más adelantito. ¿Cómo se menciona en la Biblia entonces cuando el hombre y una mujer se unían para formar una familia? Vamos a Génesis 2:24. ¿Quién no lee la volada? Otra vez, así de fácil. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, veamos si ustedes quieren ver, la palabra que está usando aquí dice, te vas a unir. Y este unir es la palabra dabá, que significa juntar, entrelazar, ligar, pegar. Esto te está haciendo que ya seas una sola carne. Ahora, esto que está hablando la palabra carne, ¿sabes de qué también está hablando? Ahora ya son un solo cuerpo, una sola persona, un solo ser. Hermanos, aquí está el problema. El problema está en que al no entender esto, de repente ese jovencito, esa señorita, se fue y se metió. Se separó de ese jovencito o señorita porque no se entendieron y viene y se mete con otro. Ya tenía un matrimonio, hermano, pero nunca se casaron. No, entonces no encontramos que la Biblia te diga qué debes hacer para casarte, hermano. Ya se habían casado. Al separarse y meterse con otro, está haciendo que ahora peque también a otra persona y esta persona sí va a vivir en pecado. Y ahora, hermanos, ¿qué hago? Porque a lo mejor tú te encuentras y digas, es que yo estoy en este punto. Viendo esto, y con el manches. ¿Mi marido? ¿Cuál era mi marido? Hermanos, voy a adelantarles algo también. Cuando tú te arrepientes y te bautizas, dice la palabra de Dios que Él perdona tus pecados, ¿correcto? Él te hace una nueva persona. Sí. Las cosas viejas pasaron y son hechas todas nuevas. Sí. Hay personas
que como tal, cuando llegan a Cristo, eran mentirosos, eran ladrones. Cuando llegan a Cristo, Dios los perdona y las hace una nueva persona. Ahora oyes, hay personas que andando sin Dios eran fornicarios, porque esa es la palabra correcta. Eran fornicarios. Se metieron con uno, con otro, con otro, con otro. Cuando llegan a Cristo, ¿Dios los perdona? ¿Sí o no? ¿Y quién entonces era su marido? ¿Quién era su mujer? ¿Dónde está? Te voy a decir, ese es el problema. La realidad es que tu marido fue la primera persona con la que te metiste. Es tu marido. Mi hermano, ¿qué hago? Porque pues ya vi que estoy mal. Hermanos, aquí viene lo complicado. Si tú realmente quieres enderezar y hacer las cosas bien, no vas a tener que arreglar el mugrero que caes o el que caiga. Hermano, es que ¿qué crees? Que la persona con la primera que yo me metí ya tiene otra pareja, ya tiene otra familia. Ya no hay algo que se pueda hacer. Porque la Biblia dice que si tenía otra persona, o sea, a no ser por causa de fornicación, quedaba libre, ¿correcto? Pero ahora en Cristo, hermanos, esta es una bronca. Si ustedes deciden seguir siendo fornicarios, están metidos en una bronca bien gruesa con Dios. Al igual que si quieres seguir mintiendo, al igual que si quieres seguir practicando hechicería. Pero el acto de la fornicación todavía está peor, porque estás dañando tu persona y estás dañando a otra persona. Porque se vuelven una sola carne y luego lo rompen. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, si el día de hoy estás entendiendo, a lo mejor no sé la relación que llevas, la relación que tienes, no estamos casados, no, pero ya tenemos intimidad, sí, pues ya estamos juntos, vamos a formalizarlo nada más, entonces vayan al registro civil, hagan sus papeles, arréglenlo. A lo mejor alguien aquí está oyendo y dice, no manches, yo pues he sido fornicario porque tengo a mi esposa y estoy viendo pornografía. ¿Es el fornicario o no? Sí. Arréglenlo pues. A lo mejor dice, no, es que yo la estoy regando porque tengo a mi esposa y de repente también pues quedo de verme con la vecina, con la compañera de trabajo, con el compañero de trabajo. ¿Qué hago? Arréglenlo, córtenlo de tajo. Pídele a Dios perdón. Si confiesas tus pecados, Él es fiel incluso para perdonar, pero tienes que confesar y apartarte. En la Biblia, la segunda vez que encuentras que se formó una familia, ¿sabes con quién fue? Fue con Caín y Abel. ¿Te acuerdas que Caín agarró y de repente lo encontramos que se fue errante a la tierra de Nod? ¿Quién los casó? ¿Quién hizo el matrimonio? Nadie, otra vez nadie lo casó. Seguimos un poquito más adelantito. Hago notar que como tal que no se hace referencia a ningún tipo de enamoramiento, porque voy a juntar lo que les dije, vamos a juntar la semana pasada con hoy. Cuando Caín tomó a su mujer, ¿vimos que estaba enamorado de ella? ¿Adán estaba enamorado de su esposa? Era la única. No tenía otra opción. No tenía otra opción. ¿Puede decir, a Isaac estaba enamorado de Rebeca? No estaba enamorado, ni siquiera la conocía. No podía estar enamorado. Después de que se unieron, después se enamoraron. ¿Sí o no? Piénsalo, o sea, piensa la historia. Jacob estaba enamorado de Raquel, sí, hasta trabajó 14 años, como animal por ella. El amor lo hizo ciego. Sí, o sea, hermanos, pero como tal,
¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Por lo que dijimos. El hecho de tener ese sentimiento y entonces, porque tengo ese sentimiento, ya puedo formar una familia. No, no es cierto. Aunque te metas con la persona, ya formaste una familia, ya eres una sola carne. Trato de ponernos en contexto de la historia bíblica. La mujer que tomó Caín fue su hermana. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Qué hizo Caín con su hermana? Quiero preguntarles, sabemos que Caín mató a su hermano Abel, sabemos que se ensañó de él, sabemos que le dijo que él no cuidaría de nadie. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dijo? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Se acuerdan que sí? Ahora yo te pregunto, ¿piensas que la esposa de Caín, o sea su hermana, se sentiría amada, cuidada y protegida por él? Piénsalo. Ya se juntaron, ya son una sola carne, pero aún así formaron una familia y fueron un matrimonio. Uno pudiera pensar, bueno, es que Caín es el segundo caso, pero si seguimos la narrativa vamos a encontrar donde se hace referencia en las familias que se están formando, y ahora nos encontramos a un hombre llamado Lamec. Este lo vas a encontrar en Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de otra fue Sila. En este caso, la palabra que emplea para formar esa familia, no encontramos que dice, y se casó con 2 mujeres. ¿Qué hizo? Tomó. Hermanos, es que ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque necesito jovencitos, señoritas, adultos que se graben. Si se meten con una persona, ahí pertenecen. De ahí no se puede quitar. Hay tantos lugares, esto es lo que les iba a comentar hace ratito. Hay lugares en iglesias que los jovencitos, o unos hermanos, vamos a hablar de unos hermanos grandes, se juntaron, pero como lo hicieron, vamos a decir, a escondidas, y luego se enteraron, los disciplinaron, ya lo metieron en disciplina. ¿Y sabes qué? No le puedes hablar a la hermanita. ¿Cómo Chihuahua no le va a hablar a la hermanita si es tu mujer? No, es que eso no es lo correcto, no lo debieron haber hecho así. Esa es la palabra correcta. No debieron hacer las cosas a escondidas. El esconderse fue el problema. ¿El juntarse es el pecado? No, siempre y cuando están libres no es pecado. Hermanos, y les voy a decir una cosa, de repente en este punto que platicábamos tuvimos situación o problema en México, porque decían, entonces usted está diciendo que por los jóvenes se pueden meter unos con otros y ya formaron su matrimonio. No, también no estamos diciendo eso. Por eso estamos diciendo, jóvenes y señoritas, todos tienen su tiempo bajo el sol. Espérate. Pero sí, en el día que tú decidas meterte con una persona, grábatelo bien. Ya es tu pareja. Sea hombre o sea mujer, es tu esposo o tu esposa. Dice allá adelantito, les doy un poquito más. Vuelvo a hacer notar, como tal, no hace referencia a ningún tipo de enamoramiento, lo que estamos hablando del matrimonio. Uno pudiera pensar, los ejemplos que se han dado son de gente que no andaba conforme a lo que Dios dijo, Lamec y Caín. Pero si seguimos la narrativa bíblica, nos encontramos a otra familia que sí obedecía a Dios, y este es el caso de Abraham, el que le mencioné hace ratito. ¿Cómo fue que formó su familia? Bueno, de Abraham no lo sabemos, pero lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia, pero lo que sí nos narra es cómo fue que su hijo se unió en matrimonio. Encontramos que Abraham envió a su criado en Génesis 24 a buscar una mujer para su hijo. Ahora pregunto yo, otra vez, ¿había algún tipo de enamoramiento respecto a Isaac y su mujer? ¿Había? ¿Pudieron ver si esa relación sería algo que aportaría algo para los dos? Porque ¿sabes qué? Eso te dice la sociedad hoy día. Es que yo les recomiendo que vivan juntos, porque así van a ver si realmente la pareja te va a sumar, si va a aportar algo para tu vida, si tienen las mismas visiones, si quieren hacer las mismas cosas, y si tienen los mismos gustos. No, hermano, déjame decirte una cosa, deja de escuchar al mundo, deja de escuchar a Satanás y escucha a Dios.
Hermano, y si no tenemos los mismos gustos, ¿qué hacemos? Hablamos la semana pasada del amor. A lo mejor no te gusta el pico de gallo con el tomate. Pero si decidiste a esa mujer y tu mujer te preparó pico de gallo con jitomate, ¿sabe qué hace el amor? Lo toca. O mucho. Lo come. No estoy diciendo tan superficial. Pero a lo mejor tú eres una persona que te gusta la aventura, que te gusta salir, que te gusta a lo mejor ir al cine, que te gustan esas cosas. ¿Y qué crees? Te juntaste, formaste tu matrimonio con alguien que no tenía los mismos gustos que tú tienes. Hermano, hermana, te voy a decir una cosa. No lo puedes dejar. Y a lo mejor aquí tú digas, ay hermano, ¿y por qué me dices esas cosas? No te las estoy diciendo, yo te estoy diciendo lo que Dios dice. Si lo quieres tomar, hazlo. Si lo quieres vivir, vívelo. Si no quieres obedecer a Dios y seguir tu camino para el infierno, hazlo también. Lo único que yo puedo transmitirte y decirte es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si ya estamos en el barco, ¿qué hacemos? Pues mejor aprendemos a remar juntos. Aprendemos a vivir como se debe. Dice allá adelantito. Lo que quiero hacer resaltar en el texto de Abraham, que le hizo jurar al criado que haría como le había dicho. Ahora, al llegar el criado a Mesopotamia, le pide a Dios que le muestre quién sería la mujer para su Señor, o sea, para Isaac. Hermanos, Michelle, Emanuelín, Laila, Michi, Sofi, les digo una cosa. Dios tiene algo preparado para ustedes. En serio, se lo digo con todo mi corazón. Hemos platicado muchas veces mi esposita y yo no era el preparado para ella. Y ella no era la preparada para mí. No, pero hicimos las cosas mal. No hicimos las cosas como dijo la palabra de Dios. Ahora, gracias a Dios en su misericordia, hemos podido aprender a congeniar, a vivir, a andar. Pero ¿qué creen? La palabra de Dios nos enseña que literalmente Dios sí tiene a alguien preparado para ti. Si tú te desesperas y quieres empezar a escuchar a tu carne, a tus sentimientos, si quieres empezar a elegir con el corazón, ¿te acuerdas qué dijo Dios del corazón? Es engañoso más que todas las cosas y perverso. Emanuelín y Vicky, el amor. Desde ahorita, en serio, yo les voy a decir una cosa, Laila. Ustedes pueden empezar a orar y decirle, Dios, ve preparando a ese hombre que va a ser mi esposo. Emanuelín, ve preparando, Dios, esa mujer con la cual me voy a casar. Y a lo mejor dice, no me voy a casar. Ok, está bien que no tenga esos pensamientos. Está bien, amigo. Pero en el momento que sí les lleguen esos pensamientos, lo peor que puedas hacer, lo peor es empezar a hablar. A ver, ay, ese sí me gusta. Ay, mira, está bien guapo, cómo se peina. No, eso sería lo peor que hicieras. Sería lo peor. Porque les digo una cosa, esto se va a acabar. Pero si es una persona que ama a Dios, te va a cuidar. Porque Dios dijo que el hombre tenía que ver primero con su esposa. Ahora, hermanos, yo sé que aquí habemos un montón que decimos, no, hermano, pues mejor dame chancecito y consigo otra. No, hombre, pues ya estamos en el barco. ¿Qué hacemos? Pues aprendemos a remar juntos. O sea, les voy a decir una cosa así, tan sincera y tan literal. Aquí está mi esposa Yuli. Y con mi esposita Yuli y yo hemos pasado un montón de broncas. No tienen idea de broncas. Y sí es cierto, lo más fácil es decir, ¿sabes qué? A la goma. Cada quien que busque lo suyo. Sí, eso es lo más fácil. Pero te digo una cosa, por eso el mundo está así. Porque a la primera, ¿qué hacen? Vámonos. Y otra vez, viene otra persona y vámonos. Hermanos, entiéndanme. Nunca va a haber una persona que sea completamente igual que tú. Ni siquiera un gemelo. Ni siquiera.
Es más, hay días que ni siquiera tú mismo te entiendes. Hay días que tú con tu misma persona no sabes ni qué rayos están pasando. Tú mismo no te aguantas. Si estás esperando que el que vive contigo te tolere y te soporte y te aguante, no, si no van a hacer las cosas. Por eso, en el matrimonio vas a necesitar el amor. ¿Quién es el amor? Dios es amor. Y si quieres que un matrimonio funcione y perdure, solamente con amor se puede. O sea, solamente con Dios. Dice allá adelantito, quiero resaltar que cuando Isaac toma a su esposa Rebeca por mujer, no encontramos que hizo una boda. Hermano, entonces ¿qué? ¿No tenemos que hacer bodas aquí en la iglesia? Si quiere hacer boda, hacemos boda, no pasa nada. ¿Quiere hacer mole? Hacemos mole. ¿Pero qué crees? Como tal, ni siquiera es un mandato bíblico hacer una boda. No es. Ay, hermano, pero es que yo quiero venir vestida de blanco y acá con mi ropita y así. Bueno, pues guárdese entonces. ¿Qué pues? Ay, hermano, es que yo no sabía de esto y también me gustaría pues hacer una boda porque ya entendí que pues voy a decirle a Dios que voy a cuidar a su hija. No es correcto. Pero eso es usted y Dios. Nosotros, oigan esto, aquí en México, la iglesia no tiene la facultad de casar. No. Ni la iglesia cristiana, ni la iglesia mormona, ni la iglesia de los testigos de Jehová, ni la iglesia católica no tiene la facultad de casar. ¿Sabes quién es el que tiene la facultad de casar aquí en México? Un juez del registro civil. Como tal, hermanos, o sea, si alguien, por ejemplo, vamos a poner dos jovencitos llegaran y piden que quieren hacer su ceremonia acá, yo no los puedo casar como tal. Lo que sí le diría al jovencito y a la señorita sería, bueno, vamos a hacer la ceremonia, pero tú vas a platicar con Dios de qué te estás comprometiendo con Él. Y señorita, usted también va a platicar con Dios de qué se está comprometiendo con Dios. Eso es lo correcto. Y que si hay mole, y que si no hay mole, y que si hay camarones y lo que sea, no pasa nada. Y que si quiere venir con su vestido blanco, que venga pues, no pasa nada. Si dice, no, yo me quiero casar de fucsia, que se case como quiera pues. Ese no es problema. No sé si me estás entendiendo lo que estamos hablando. Simplemente cuando uno buscaba tener ese matrimonio, era hacer un compromiso con la mujer y con Dios. Ahora, les voy a explicar algo muy interesante. ¿Cómo podían amar a alguien que no conocían? Para eso necesitamos dejar unos principios. El amor, grábate esto, no es un sentimiento. El amor es una decisión. Amar y querer no es igual. Y no es canción, es verdad. Amar y querer no es igual. La semana pasada, y me voy a entrar, pero ¿qué dijimos que era el amor? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿se acuerdan? ¿El querer hace eso? No. El querer es buscar, es disfrutar, el me gusta, el que salimos juntos, es que no es igual. Ahora, quiero hacer énfasis de que no tengo nada en contra respecto a que los jóvenes quieran conocerse y gustarse. Pero lo que trato de exponer es que realmente no es necesario. Si seguimos con la misma familia, encontramos que Jacob se enamoró, pero vemos que esta mujer en la que se enamora se llama Raquel y era idólatra. ¿Se acuerdan que escondió los ídolos abajo de su montura? Algo que no dice de Lea. Y si en este caso encontramos que se gustaron y esperó 7 años para casarse, y después de 7 años y una semana, ahora sí se la dan por mujer a la que él había pedido. Pero podemos seguir con personajes bíblicos y no encontramos alguna cláusula de qué debía hacerse para formar un matrimonio. No encontramos qué periodo de tiempo tenía que pasar la pareja para decidir si sería o no factible. Lo que encontramos es que una vez que tenían esa unión, esa relación,
se consumaba el matrimonio. Entonces, desde el principio de la humanidad, no encontramos que Dios haya dejado una ley de algún ritual que se debía de hacer para poder casarse. Y pudiéramos pensar, pues no, porque la ley la dio en tiempos después con Moisés. Antes de abordar este tema, tenemos que entender que la ley se dividía en tres partes. Ya lo dijimos, ¿cuál era? Moral, ceremonial y ritual. Ahora vamos a ver unos casos de la ley moral. La primera ley que encontramos referente a la unión de un hombre y a una mujer es esta. Oye, ¿qué dice? Éxodo 22, 16 y 17. Y eso está interesante. Esta es la primera ley que vas a encontrar respecto a algo del matrimonio. Si alguno engañare a una doncella, Éxodo 22, 16 y 17. ¿Sale? ¿Ya lo tenemos? Oye esto. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer, y si su padre no quiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. ¿Qué significa esto? ¿De qué está hablando? El primer término que necesitas entender aquí, y esto sí lo vas a encontrar en la Biblia, habla de que estaba desposado. ¿A dónde te acuerdas de esa misma palabra? María estaba desposada con José. ¿Sabes qué significa esa palabra? La palabra desposar significaba que ya estaba apartada o separada o comprometida para casarse con José. Ahora, esto es muy interesante porque Dios está ayudando aquí a las señoritas. Para los que de repente dicen, ay, es que Dios es machista porque han dicho esas cosas. No. Dios aquí está cuidando de las señoritas. Dice, si una doncella que no fuere desposada, o sea, no tenía el compromiso de casarse, viene uno y la engaña, ¿cómo la engaña? Pues a lo mejor como hoy día de repente dicen, dame la prueba de amor y yo voy a tener todo contigo. Y entonces la señorita en su ingenuidad dice, ay, sí, esto me quiere. Y solamente me está pidiendo que le demuestre el amor. Y se mete con él. ¿Te diste cuenta que aquí que Dios había permitido que el papá dijera, ¿sabes qué? No procede. Porque fue, ¿qué dice la palabra? ¿Qué pasó aquí? Un engaño. Porque fue engañada la mujer. Ahora, papás, aquí yo les voy a pedir, tenemos nosotros que estar alertas. Tienes que platicar con tu hija, en este caso hija, que no vaya a cometer una tontería de estas. Porque lo que encontramos según la palabra, ahora en el nuevo pacto, ¿qué dice cuando se juntan y son una sola carne? ¿Que se juntan? Son una sola carne. O sea, ¿en qué bronca se mete ahora? Váyanse tantitito porque vamos a ver en Deuteronomio 22, 13 al 30, otro caso interesante. Vamos a ver una... Ajá. ¿Qué esperaban para que ya Ahora vamos a buscar. Vámonos de volada, Deuteronomio 22, 13. ¿Se acuerdan que hablamos de la ley moral? Aquí viene la ley de cómo funciona eso de empezar a andar de enamorados, porque si iban a salir o qué onda. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, ¿qué significaba haberse llegado a ella? Después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta
Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí que él atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer. ¿Y qué dice? Ah, canijo. O sea, nunca se iba a poder divorciar de ella. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, y así quitarás el mal en medio de ti. Y a lo mejor podría decir: hermano, aquí está la palabra fornicación, y que no estaban casados. Sí, pero ¿qué significaba la palabra fornicación? El pecado sexual en lo más amplio. Ahora, hermano, quiero explicarles algo muy interesante para que sigamos. Porque acá se está hablando de como de una fiesta, ¿no? De una boda, de algo que pasó. Ahí les va, esto es contexto histórico en tiempos de Jesús. ¿Cómo eran las bodas? ¿Qué se hacía? Bueno, déjenme explicar. Para empezar, el hombre, a través de toda empezaba desde su adolescencia, se le daba un velo. Y este velo, cuando el hombre se acercaba a la presencia de Dios, se lo ponía y oraba. Este velo lo acompañaba todo el tiempo, desde que empezaba su adolescencia a su vida. Entonces este velo que utilizaban el día que iban a hacer sus votos delante de Dios. No sé si han visto que de repente hoy está como de moda que cuando se casan hacen como una casita de madera y tienen unos lienzos encima. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Bueno, pues precisamente así lo hacen los judíos. Y ese lienzo que se ponía encima era el velo o el paño que utilizaba el hombre. Y ese paño lo que literalmente significaba era la presencia de Dios que había estado con el hombre a través de su adolescencia hasta el día de su boda. ¿Y por qué lo ponían en la parte de arriba? Porque el matrimonio, el hombre y la mujer, estaban entrando debajo de la presencia de Dios para hacer sus votos a Él. ¿Ya estaban casados? No. Así empezaba la ceremonia. Ahora, después de que ellos hicieran sus votos delante de Dios, ¿sabes qué seguía en la fiesta? Imagínense aquí, venimos a la fiesta de Janis y de Tony. Entonces aquí estamos, pasó Janis y Tony, hablaron con Dios, tienen su paño, agarraba su paño Tony y se iba al cuartito de allá atrás. Y en el cuartito volaba el paño así en la pared, haciendo la representación de que la presencia de Dios estaba también en su habitación. Y en su habitación, acá están los invitados, empieza el punchis panchis. Así era la boda, así eran las bodas, así se celebraban. Y mientras ellos están allá haciendo sus cosas, aquí todavía los invitados, la palabra está en aspa, esperando a ver qué pasa. Y de repente salía Tony con el trapo de la victoria. Era un trapo que estaba manchado. Y decía: sí, sí es. Y entonces recién ahí comenzaba la fiesta. Así es como, porque de repente me he oído que digan: ay, hermano, quiero hacer mi boda así como en tiempos bíblicos. Pues así debería de ser. Ahí le estamos esperando, y ya que termine nos dice qué onda, y si seguimos o no seguimos. Por eso en este punto, si alguien acusaba a la mujer, los papás eran los encargados de guardar ese paño, ese trapo.
¿Por qué? Porque estaban mostrando que efectivamente cuando se juntó su hija, hizo su pacto con sangre. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos un poquito más adelante. En el versículo 22, véanse el versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ya estamos hablando, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y a lo mejor hoy tú piensas, dices, hermano, yo estoy aquí. Yo me acosté, yo me metí con una mujer casada. ¿Qué dijo Dios que tenía que pasar contigo? Morir. Oye, pero aquí es donde encontramos la gracia de Dios. Porque precisamente el que murió en tu lugar, ¿sabes quién fue? Cristo. Cristo murió por esa cochinada que acabas de hacer. Dice ahí adelantito, si hubiera una muchacha virgen, 23 y 24, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, ¿qué era desposada? Esperando casarse. Y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacarás a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no oyó voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿Cuál era este caso? Ya estaba comprometida. Y si alguien se metía con la comprometida, ¿qué tenía que pasar? Y a lo mejor también diga así con el hermano, yo también pasé ahí. Mi amigo me invitó a estar con él y estaba su novia y pasó lo que dicen que tenía que pasar. No tenía que pasar. ¿Qué hago? Bueno, a lo mejor te estás dando cuenta que tienes que pedirle perdón a Dios. Si un hombre hallara en el campo a una joven desposada y la forzare, aquel hombre es el 26 y 27, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le hará nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso, porque él halló en el campo y dio voces, la joven desposada, y no hubo quien la librase. ¿De qué caso está hablando aquí? De una violación. Entonces, si el pecado de fornicación tiene que ver con una violación, la forzó, dice Dios, no, ahí no tienes que quedarte con esa persona. Incluso esa persona lo que merece debiera de ser la muerte, el violado. Mujer, estás libre. Les digo que ya tan triste el día de hoy. Hay mujeres que hoy están violando hombres. ¿En serio? Y si no me creen, pueden buscar la noticia. Tuvieron secuestrado a un hombre 7 días, su peluquera, en Rusia. Es un desastre. Hermanos, estamos llegando a lo que dice la palabra de Dios, como los días iban a volver como los días de Noé. Dice después allá en el versículo 28, cuando algún hombre halle a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare, este caso ese es el de los jóvenes de hoy día. Oigan este caso, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, o sea, no estaba comprometida, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No la podrá despedir en todos sus días. Hermanos, este es el problema bien grande que hay en muchas iglesias. Los jovencitos ya se metieron unos con otros. Según la ley, ¿qué se tenía que hacer? La ley moral. Pues ya, que se quedaran juntos. O sea, ni siquiera Dios dijo que los mataran. ¿Viste que dijo Dios? ¿No dijo Dios que los maten? ¿Qué dijo Dios que tenía que pasar? ¿Y cuándo se podían separar? Nunca. Hermanos,
Estos son los casos que estamos viviendo hoy día en un montón de jovencitos. Si llega a pasar, entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Decirles, ¿saben qué? Ustedes tienen que estar juntos, ya ni se separen. Pues, ¿por qué se metieron? Pues porque querían. Lo peor que pudieras hacer, mi amigo, mi amiga, es que los separaras. Porque ahora sí nos metes en una bronca y empezar a poner. ¿Qué fue el pecado acá? ¿Cuál fue el problema aquí? Lee el caso. ¿Cuál fue el problema del versículo 28? No tomaron en cuenta al papá. O sea, hacer las cosas escondidas. Ese fue el problema. ¿Se les mencionó pecado de fornicación? ¿Se les dijo que fornicaron? No. ¿Por qué no se dijo que fornicaron? Porque acaban de formar un matrimonio. Entonces, hermanos, el versículo 30, con ese voy a cerrar el día de hoy. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su madre. Pero para cerrar el día de hoy, ¿qué era el pecado de fornicación? Cualquier pecado que deriva de lo sexual. ¿Cuál es el pecado de adulterio? Romper o apostatar o traicionar el pacto que ya traes. ¿Cuál es el pecado de la lascivia? El desenfreno sexual. Oye, y entonces con mi esposa, ¿ahí no hay bronca? Con tu esposa no hay bronca, no hay ningún problema. Y si trae chocolate, pues que traiga chocolate. No hay bronca. No hay bronca. Tú y tu esposa. Pero si meten a un tercero, ahí está la bronca. Y si caen en pornería, ahí está la bronca. Entonces, para ir cerrando, ya la próxima semana es el último tema que vamos a cerrar. Y vamos a cerrar con el tema del divorcio. Matrimonio, ¿qué es el matrimonio? La unión. Nada más. La unión. ¿Cómo se forma el matrimonio? Con un hombre, una mujer, cuando se unen. ¿Hay bronca con unos jovencitos que se juntan? Sí, ¿cuál fue la bronca que hicieron? Se escondieron, nada más. Y a lo mejor dirían, hermano, ¿por qué lo están diciendo tan ligero? No lo estoy diciendo tan ligero. Está mal mentir. ¿Sabías que la Biblia dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos? Claro, o sea, eso es lo normal. Porque ¿sabes qué es lo que se esconde? Lo que se esconde es el pecado. Claro. O sea, claro, no tienes ni por qué esconderte. O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que diga, ¿sabes qué? Me quiero casar con fulanito. Que sea del mismo yugo. Porque si no, entonces vas a tener una bronca. Hermanos, y entonces sí hay bronca cuando los jovencitos tienen relaciones, sí hay bronca. ¿Sabes cuál es la bronca? Que no están ni preparados para lo que pagan ese. Pero ahora ya tienen que aprender a vivir esa nueva responsabilidad. Hijos, jovencitos y señoritas, no entienden. Oigan esto. El matrimonio, el acto sexual, es un regalo que Dios les da a los matrimonios. Es un regalo que está preparado para un matrimonio. Si ustedes deciden abrir su regalo antes, les va a pasar lo mismo que cuando decides abrir una rosa que todavía no había brotado. ¿Sabes qué va a pasar? Lo vas a destruir. Y después, cuando estés en tu matrimonio y quieras practicar con tu esposo, con tu esposa, tener intimidad, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a sentir sucio, te vas a sentir mal, hombre o mujer, te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas como tenían que ser. Pero si te esperas y dices, Dios, yo quiero recibir ese regalo que usted tiene, mi hermanazo, vas a disfrutar de algo bien chido.
Y eso es lo que queremos, amigos, preparar a la siguiente generación, a los chiquitos que vienen. Si tienen dudas, platíquenlas, pregúntenlas y las checamos. La palabra de Dios te va a dar respuesta a lo que tengas de duda. ¿Está mal entonces que los jovencitos se metan unos con otros? Sí, sí está mal. ¿Por qué está mal? Porque no están consultándolo con sus papás, porque no lo están consultando con Dios, porque no están yendo con Dios y diciendo: Señor, voy a cuidar de esta mujer. Ahora, oye, ¿cuál es otra broncota? Jovencito, jovencita, si decidiste meterte con un hombre o con una mujer trayendo a Dios por testigo, tienes una bronca que no te imaginas, porque se lo dijiste a él. Y si ahora decides separarte, dejarte, estás en un momento. ¿Sí me entiendes? Y a lo mejor puedes decir: ay, no, pues por eso no me voy a casar. No, desde que ya te juntaste y quieres separarte, estás en una bronca. Porque ya son una sola cama. ¿Cómo? No es que no tiene perdón, o sea, te separaste de tu... Y es que aquí, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque por cosas como estas de repente vamos a decir: ah, bueno, pues le pido perdón a Dios y pues ya nos arreglamos. No es así. O sea, sí es algo que va a afectar y no solamente a tu persona, sino también a tus hijos. Y eso lo vamos a ver en el tema que viene, que tiene que ver con el divorcio. Pero hermanos, literalmente dice Dios: si tú te dejaste de tu mujer simplemente porque te quisiste dejar y no fue causa de fornicación, sí, estás en adulterio y vas a vivir en el adulterio tuyo. Y hermano, ¿qué hago entonces? Pues a lo mejor te vas a separar y encuentras que tu mujer ya está con otro, o tu hombre está con otra persona. Pero tú fuiste la que necesitas casar. Y eso lo vemos la próxima semana. ¿Sale? La próxima semana lo vemos. ¿Tienen dudas o preguntas aquí, hermanos? ¿Sí estamos claros? ¿Sí lo entendimos? ¿Sale? ¿Cómo vamos a cerrar esta tarde? Oye, ahora sí está. ¿César? Digo, ¿César? ¿Quieres cerrar la vida? Padre nuestro que estás en el cielo, buena esta enseñanza, Señor, es muy necesaria, Padre, para no andar dando tiempo, Señor, para conocer, Señor, cuál era desde el principio, Señor, lo que tú habías dispuesto para el ser humano, Señor, para su matrimonio, para el Señor, Señor. Tanto ser espiritual, Señor, en el mundo, por andar atrás de los deseos pecaminosos, Señor. Y no deseamos, Señor, que eso avance más, Señor, aquí con nuestros hermanos y mucho menos con nuestros hijos, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre. Ayúdanos, Señor, con tu palabra, Señor. Por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a discernir siempre y a poder tener un buen consejo, Señor, delante de ti, Señor, para nuestras próximas generaciones. Muchas gracias, mi Dios. Doy tantas gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, que se pudo restablecer, Señor, la energía eléctrica, Señor, para no pasar tanto calor. Gracias, Señor, de todo el mundo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Oigan, familia, este viernes sí hay rocacines, ¿sale? Este viernes sí hay rocacines, nos vemos a las 7:30, ¿sale? Dios le bendiga, hermano. Oye, ayúdame.